Específicamente, la ley 2492 es la que me detalla, es la que me expresa, ¿sí?, el concepto y definición del ilícito tributario. De acuerdo al artículo 148, ¿sí?, ilícitos tributarios son las acciones u omisiones que violen normas tributarias, materiales o formales. Fíjense el concepto del Código Tributario. Acciones, ¿de quién? Del sujeto pasivo. U omisiones, ¿de quién? Del sujeto pasivo. Que viole normas tributarias. Que incumpla normas tributarias. Sean estas materiales o formales. Material relacionado con el pago y formal relacionado con el aspecto del proceso. Entonces, vamos a desglosar el concepto, ¿sí? ¿Tienen la ley 2492 a mano? ¿Tienen la ley 2492 a mano? Sí, licenciado. A ver, me buscan el 148. Definición y clasificación, licenciado. Definición y clasificación. A ver, léeme. Artículo 148, definición y clasificación. Parágrafo 1. Constituyentes ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias, materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente código y demás disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. Ahí, ahí. Entonces, como verán ustedes, quiero que me agarren específicamente el concepto de la norma. Acciones u omisiones que violen normas tributarias, materiales o formales. ¿Está bien? Esto en su cuadernito me han anotado. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 148 de la ley 2492, la misma define que son ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias, materiales o formales. Ahora bien, ¿cómo analizamos la incidencia material? Cuando la definición nos indica que violen normas tributarias que incidan en el aspecto material y formal, fíjense qué significa lo material. Regula la obligación tributaria entre el sujeto activo y el sujeto pasivo generada por la verificación del hecho generador prevista en la ley. Ejemplo, determinación y pago de obligaciones tributarias. Entonces, la incidencia material es el cumplimiento de la obligación tributaria. Es decir, la autodeterminación de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo. Entonces, cuando relacionamos con la incidencia material, estamos relacionando la determinación y pago. ¿Cómo determinación? Todo sujeto pasivo que desarrolla actividad económica, pues al empadronarse, ¿sí?, el sistema de la administración tributaria le da el alcance de sus obligaciones tributarias, le asigna en función de la actividad económica el alcance de sus obligaciones tributarias. Una vez que conoce el sujeto pasivo, se va a enterar de que existen obligaciones tributarias cuyo periodo fiscal es mensual y cuyo periodo fiscal es anual. Dentro de las mensuales tenemos el IVA. Entonces, el proceso del IVA es cuando se procede con una venta, contabilizo débito. Cuando se procede con una compra, contabilizo crédito. Y para efectos de liquidar, una vez concluida un periodo fiscal mensual, lo único que voy a hacer es la compensación entre débito y crédito.
Si tengo un saldo mayor o si el débito fiscal es mayor al crédito, me genera un saldo a favor del fisco. Entonces, fíjense, el sujeto pasivo voluntariamente se está autodeterminando, pero ¿qué toma en cuenta? La norma tributaria. ¿Qué me dice la norma para dar cumplimiento con esta obligación tributaria? Contabilización de débitos, contabilización de créditos y posteriormente, una vez que finalice el periodo, la compensación. Y si el saldo débito fiscal es mayor al crédito, hay un saldo a favor del fisco. En ese acápite, la administración tributaria no está yendo con un revólver para decirle al sujeto pasivo, ¿sabes qué? Obtener siempre débito porque me tienes que pagar algo. Simple y llanamente, lo que hace el sujeto pasivo es dar cumplimiento a la norma. Es ahí, cuando hay un inversionista, una persona que quiere invertir, quiere desarrollar un negocio, quiere generar empresa, es ahí que si bien esta persona tiene el capital, pero no tiene el conocimiento y por ende solicita la prestación de servicios de ¿quiénes? De los profesionales en contaduría pública, que puedan coadyuvar en el manejo y desarrollo de la empresa, tanto contable, financiera y tributaria. Entonces, cuando la incidencia aplica lo material, entonces está relacionado con el pago. Me he autodeterminado y hay un saldo a favor del fisco. Al determinarme yo un saldo a favor del fisco, ya me he obligado ¿a qué? A tener que proceder con el pago. Entonces, a eso denominamos incidencia material. ¿Y en qué consiste la incidencia formal? Regula la actividad administrativa para asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria formal. Regula la actividad administrativa, es decir, está bien, me he autodeterminado, he hecho la liquidación y hay un saldo a favor del fisco. Tengo que pagar mi obligación tributaria. La incidencia formal es el cómo. Te has determinado ahora cómo pagas. Entonces, fíjense qué dice la norma para efectos del IVA. Pues toma como criterio el último dígito de NIT. ¿Y qué significa el último dígito de NIT? De que para dar cumplimiento con la obligación tributaria que determina el sujeto pasivo, deberá tomar en cuenta para la presentación de la declaración jurada y su correspondiente pago el último dígito de NIT. Si mi último dígito acaba en 0, tengo que presentar y pagar el 13. Fíjense el aspecto formal, el proceso administrativo que me está indicando la norma para que yo, sujeto pasivo, dé cumplimiento al mismo. Entonces, bien clarito con esto, respecto a poder desgranar el concepto de ilícito tributario. ¿Sí? ¿Está entendido hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Anaí Pacoricón está en aula virtual. Buen día. Buen día, Anaí. Concepto de ilícito tributario. Según normativa tributaria del artículo 148, son todas las acciones o omisiones que violen normas tributarias materiales. Espérame, Anaí. Espérame, tranquilita. ¿Sí? Ya te puedo decir semilicenciada, estás a un pasito de ser, pero te estás olvidando de algo, ¿no? Según la normativa tributaria, de acuerdo al artículo 148, el Código Tributario. ¿Qué me faltaba? Indicar, ya sea el enunciado o la ley 2492. Ahí complemento mi definición, pero si me dejas en el 148 está al aire.
¿De qué el 148? ¿De qué norma? ¿No es verdad? A ver, vamos nuevamente a Anaí. Según el artículo 148 de la ley 2492, es ilícito tributario toda acción u omisión que viole normas tributarias materiales o formales. Ok. Fíjate que me dice, son ilícitos tributarios aquellas acciones u omisiones que violen normas tributarias con incidencia material o formal. ¿Qué es incidencia material y formal? Lo material es la determinación y el pago de obligaciones tributarias. ¿Y lo formal? Lo formal es la fecha de presentación de la declaración jurada. Ok. Lo formal es cómo voy a pagar, el cómo voy a pagar. Y ahí me contesto leyendo la norma. La norma me indica en función del último dígito de NIT, donde presentas tú hasta el día 13, se acaba en 0. ¿Y qué pasa si pago el 15? Estoy cumpliendo con mi obligación tributaria desde el punto de vista de la incidencia material. ¿Estaré cumpliendo desde el punto de vista de incidencia formal? No, Lic. No. Entonces, fíjense, ahí recae una sanción bien básica. Y si el profesional desconoce cuál es la sanción, porque si el profesional ve conveniente de que puedo presentar el 13 como que puedo presentar el 15 o el 20, pero al final de cuentas estoy dando cumplimiento a las obligaciones tributarias, la norma no indica aquello. ¿Saben qué? Siempre nos regimos por el contexto legal. Tengo que respaldarme con el contexto legal. Entonces, como se darán cuenta, la explicación respecto a la complementación de la incidencia material y de la incidencia formal. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Bien. Asimismo, veamos un ejemplo. La normativa tributaria con incidencia material recae en la determinación y pago de obligaciones tributarias. La normativa tributaria con incidencia formal recae en la presentación de declaraciones juradas de acuerdo al último dígito de NIT, si tomamos el ejemplo del IVA. ¿Sí? Lo mismo sucede con el IT. Y no así con el IWE. ¿Cuál es el aspecto formal o la incidencia formal que aplicaríamos para la obligación tributaria del IWE? A ver. Dani Tapia, ¿está en aula virtual? Dani Tapia. Sí, Lice. A ver, Dani. El ejemplo que tomamos es la incidencia material y formal. Desde el punto de vista de aplicación tanto de IVA como IT, procede con la misma. ¿Qué pasaría con el IWE? En la parte formal del IWE, según la normativa, se presenta, o bueno, se declararía el 30 de, bueno, tenemos hasta el 30 de abril. En cuanto al malo material. No, lo material está bien clarito. Si yo determino que tengo obligación tributaria que pagar al fisco, entonces nace lo material, ¿no es cierto? En lo formal, fíjense, la diferenciación quiero que me hagan y me analicen bien esto. La incidencia material, el pago. La incidencia formal, el cómo. Para efectos del IWE, si he determinado utilidad neta imponible y es favorable y aplico la alícuota del 25%, entonces se ha determinado en la liquidación un saldo a favor del fisco. Ahora bien, como ya he determinado el saldo a favor del fisco, incidencia material, ahora voy a averiguar cómo aplico y doy vida a la incidencia formal. Primero, tengo que conocer la actividad económica del contribuyente. ¿Qué pasaría si es una empresa petrolera? ¿Cierra el 31 de diciembre? No, No. licenciado. Entonces, No, fíjense, ¿cuál es mi primer parámetro que tengo que tomar en cuenta?
Y cuidado con la conceptualización que digan, hasta el 30 de abril, a ver, un momentito, hasta el 30 de abril, un sector de actividad económica. ¿Por qué? Licenciado, ¿Qué me decía? tal vez hace referencia a que son 120 días después del cierre del periodo fiscal. 120 días después del cierre del periodo fiscal en relación a la actividad económica que desarrolla. ¿Se dan cuenta cómo cambia el procedimiento ahora si compramos IVA y T y UE? Para IVA y T, último dígito de NIT. Para el IUE, 120 días. ¿Pero qué tengo que conocer? El cierre fiscal de las actividades económicas. Por eso se darán cuenta ustedes que como auditor, sí o sí tengo que saber los cierres fiscales en función de actividad económica. Porque cuando me pregunten, soy una empresa gomera y ¿cuándo debería presentar mi información financiera? Es una persona que ha invertido dinero y que desconoce la parte contable financiera y menos aún tributaria. Y si a mi auditor me pregunta aquello y qué deberé responder, no es mi especialidad, mañana te absuelvo, ¿qué deberé responder? Grover Flores está en aula virtual. Grover Flores. Sí, licenciado. ¿Qué responderías, Grover? Si yo te pregunto, tengo mi empresa que se dedica a la actividad de explotación de la goma. Es una empresa cuya actividad está relacionada con empresas gomeras. ¿Cuándo debería presentar, primero, el formulario, segundo, el pago y adicionalmente la información financiera? ¿Tú qué responderías? Grover. Grover se ha vuelto a dormir. ¿Qué responderías, Grover? Fíjense ese Perdón, pequeñito licenciado, ejemplo. no le puedo escuchar muy bien. ¿No se escucha bien? ¿No me escuchan Sí, bien? perdón. ¿Podría volver a repetirme? A ver, si yo te pregunto, tengo mi empresa que se dedica a la actividad de explotación de la goma, es una empresa gomera. ¿Cuándo debo presentar mi formulario relacionado con la obligación tributaria del IUE? ¿Qué me responderías tú? Um, Empresa Gomera. Sería hasta el 30 de junio, licenciado. Hasta el 30 de junio. ¿Pero cuándo debería presentar el formulario? Formulario sería 120 eh, días posteriores a la fecha de cierre. Me has dado exactamente la fecha de cierre fiscal, pero la presentación y cumplimiento de la obligación tributaria para esa actividad económica son 120 días posteriores a la fecha de cierre. ¿Esto qué quiere decir? Cerramos el 30 de junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 30 días tiene octubre, ¿no? Entonces, mi fecha de presentación del formulario 500 más el pago más la información financiera, tengo que presentarlo hasta el 30 de octubre o 31 de octubre, ¿no? 31 días tiene. Entonces, fíjense, lo único que quiero que analicen aquí es, ya, la incidencia formal, entonces, el cómo, cuál es el procedimiento para que cumpla el sujeto pasivo con la obligación tributaria. Porque una cosa es la determinación, es decir, por mis transacciones, por los hechos que se me han presentado, tengo que liquidar, determinar para refrendar si existe algún saldo a favor del fisco. Ahora bien, eso no es difícil, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta los elementos para determinar primero la base imponible y a esa base imponible aplicar la alícuota. Pero en la incidencia formal tengo que conocer el procedimiento. ¿Por qué? Porque ya se van a ver ustedes
¿Qué pasa cuando hay diferencias en una auditoría desde el punto de vista de incidencia material y desde el punto de vista de la incidencia formal? De la incidencia material, automáticamente lo relaciono con deuda tributaria. ¿Y qué es deuda tributaria? El cálculo de mantenimiento de valor e intereses en caso que exista omisión de pago. Vamos a ver más adelante la clasificación de las contravenciones. Y el aspecto formal es el haber dado cumplimiento de acuerdo a lo dispuesto por norma para efectivizar la determinación de la obligación tributaria efectuada por el sujeto pasivo. Y la incidencia formal lo voy a relacionar con incumplimiento a deberes formales. Incumplimiento de deberes formales es un concepto que se clasifica como contravención tributaria. Fíjense los dos conceptos que están relacionados y son contravenciones. La incidencia material, omisión de pago. La incidencia formal, incumplimiento de deberes formales. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, licenciado. Bien. Ahora bien, ingresamos a ver la parte de clasificación. De acuerdo al artículo 148, nos indica que los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones tributarias que tienen incidencia administrativa. Y cuando decimos incidencia administrativa, está relacionado con una acción administrativa que indica la norma que es sanción o multa. En cambio, los delitos tributarios tienen una incidencia de acción penal. ¿Qué significa aquello? Que la sanción es privacidad de libertad. El sujeto pasivo que desarrolla delito tributario tiene que pensar que la administración tributaria ejercerá una acción penal y que puede recaer, en caso de comprobarse al sujeto pasivo, en privacidad de libertad, en otras palabras, ir a la cárcel. Entonces, fíjense qué tan delicado para nosotros como contadores públicos es esto de conocer, primero, el concepto de ilícito, segundo, estamos conociendo la clasificación para efectos de consolidar mi conceptualización en materia tributaria. ¿Sí? Entonces, contravenciones, acción administrativa, delitos, acción penal. Ahora bien, hablamos de contravenciones tributarias. Una contravención tributaria es omisión de inscripción en los registros tributarios. En otras palabras, el no empadronarse. Entonces, al decir contravención tributaria significa, primero, deber formal, inscribirse en los registros tributarios, es decir, empadronarse para obtener el NIT. El incumplimiento a deber formal será lo contrario, la omisión de inscripción en los registros tributarios, es decir, no obtener mi NIT para desarrollar mi actividad económica. Entonces aquí existe ya un incumplimiento, es decir, una contravención tributaria, la misma que tiene una sanción. ¿Y cuál es la sanción? Es la clausura inmediata hasta que el sujeto pasivo regularice su situación. ¿Y cuándo va a regularizar? Cuando la administración tributaria le otorgue su número de identificación tributaria. ¿Y cuándo se determinará esta contravención? Cuando la administración tributaria empieza a desarrollar operativos de control. Imagínense ustedes si no desarrollo operativos de control. Puedo estar años de años yo desarrollando actividad económica sin haberme inscrito ante la administración tributaria, sin haberme empadronado. Entonces, cuando se generan operativos de control es donde ahí detecta la administración tributaria estas contravenciones. Otra es la no emisión de factura. No emisión de factura. ¿Esto qué quiere decir?
que la norma indica de que no debe consultar el sujeto pasivo si el comprador, ¿sí?, requiere la factura. Está en la obligación de emitir. Es el deber formal. El incumplimiento no emite factura. ¿Cuándo se da de que no está obligado a emitir factura? Cuando los importes de la transacción sean iguales o menores a 5 bolivianos. Ahí se le consultará al sujeto pasivo si procede o requiere la factura por el importe menor o igual a 5 bolivianos. Pero tiene la obligación el sujeto pasivo de generar una factura con todos aquellos hechos o transacciones que se haya generado en el día y que hayan sido operaciones menores a 5 bolivianos. Omisión de pago. Omisión de pago. Bien relacionado esto con el no cumplimiento de la obligación tributaria. Una vez que me he autodeterminado yo, mi obligación es pagar. Pero fíjense, por falta de efectivo o flujo de efectivo de la empresa, no procedo con aquello. Y ahí tengo que avisorar al sujeto pasivo como profesional de que si no pago, posteriormente recaemos en una contravención tributaria. ¿Y qué significa contravención tributaria? Sanción. ¿Y cuál es la sanción de la omisión de pago? El 100% del tributo emitido actualizado. Entonces, como verán ustedes, esto que estamos detallando es la clasificación de contravenciones tributarias, las cuales definen el artículo 160 de la 2492. Y esto tengo que yo conocer sí o sí. Por eso les decía, esa materia relacionada con el aspecto tributario no es una materia que por aquí pasó, no es una materia complementaria. Esto tengo que conocer sí o sí como auditor, como profesional, porque tengo que yo supervisar, guiar, asesorar, prestar servicio en función de mi conocimiento. Y un poquito proyectarle en que puede caer en una contravención si no da cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Otra contravención, el contrabando. Y el contrabando se determinará como contravención tributaria cuando el tributo emitido determinado sea igual o menor a 200,000 UFBs. La UFB hasta el día de ayer estaba a 2.36504, si no me equivoco. Hagan esa multiplicación, 200,000 por 2.36504. ¿O alguien conoce la UFB al día de hoy? ¿Alguien tiene el dato de la UFB al día de hoy? ¿Nadie? Dice está 2.36512. 36,512. Ayer estaba 504. Ese valor multipliquen por 200,000 y ¿cuánto me da? 473.024 bolivianos, licenciado. 473,000. La jurisdicción, cuando hablamos de contrabando, ya no es de impuestos nacionales, sino la jurisdicción recae en la Aduana Nacional de Bolivia. Cuando la aduana, en función de los controles que tiene en frontera, determina que a una persona se le ha detectado o se le ha imputado contrabando como acto ilícito, entonces se verifica a cuánto alcanza el daño económico al fisco. Si el tributo emitido por el contrabando es igual o menor a 473,024 bolivianos, se lo toma como contravención. Si supera a las 200,000 UFBs, se lo toma como delito tributario. ¿Sí? Se lo toma como delito tributario. Ahora bien,
El quinto elemento, incumplimiento de deberes formales. Y aquí paramos. ¿Por qué? Porque esta contravención está muy relacionada con la incidencia formal dentro del contexto de lo que significa el concepto de ilícito. ¿Por qué? Porque me está diciendo que incumplimiento de deberes formales por parte del sujeto pasivo es una contravención. Y fíjense la norma que me respalda. Primero, la resolución normativa directorio 103116, que me da la conceptualización. La más importante, la 103316, que me da la conceptualización y en su anexo me establece las sanciones expresadas en UFB de incumplimiento de deberes formales, tanto de personas naturales como de personas jurídicas. Entonces, es esta resolución 103316 en su anexo que me va a servir para poder sancionar la contravención tributaria relacionada con incumplimiento a deberes formales. Ahora ustedes dirán, licenciado, ¿solamente la 103316 en el anexo? No, porque tengo que ir verificando que posteriores resoluciones van modificando, incorporando sanciones por incumplimiento a deberes formales, como ser la 10.17.11, la 10.17.15, la 10.18.38, etcétera. Entonces tengo que hacer un seguimiento, fíjense, por eso que es dinámica esta materia tributaria. Tengo que estar actualizado día a día como profesional especializado en materia tributaria para que pueda de mejor manera desarrollar mi competencia profesional. Si solamente me aboco a la 103316 en su anexo, no estoy actualizado. No estoy actualizado. Entonces, estos 5 aspectos clasifica la ley 2492 como contravenciones tributarias. ¿Alguna pregunta? Licenciado, con respecto a la no emisión de factura, dijo que es a partir de 5 bolivianos. Tengo entendido que se ha modificado y es a partir de 2 bolivianos. O no estoy en lo cierto, no recuerdo muy bien. Respaldo de norma. Respaldo de norma. ¿En qué parte de la norma dice eso? Hasta ahora está vigente ese importe. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ok. Entonces, 5 conceptos que me refrenda el artículo 160 relacionado con contravenciones tributarias. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, licenciado. Sí, Fabiola licenciado. Carpio está en aula virtual. Sí, licenciado. A ver, Fabiola, explícame en qué consiste la contravención relacionada con omisión de inscripción en los registros tributarios. Fabiola. Licenciado, ahorita estoy trabajando, licenciado. Ujú. Ok. Mil disculpas, licenciado. Helen Mamani está en aula virtual. Helen Mamani está en aula virtual. No. Johan Humérez está en aula virtual. No. Giovanni Cusi está en aula virtual.
No. Lidia Flores está en aula virtual. Presente, licenciado. Lidia, primera contravención, ¿me puedes explicar? Se refiere al no empadronamiento, es decir, que no cuente con ni. Entonces, una contravención es no estar empadronado y no tener el NIT. Ok, gracias. Leslie Silvestre está en aula virtual. Sí, licenciado, buen día. Buen día, Leslie. La segunda contravención, ¿a qué se refiere? Cuando la empresa no emite factura, Sí. ya que tendría que emitir facturas y el monto de la factura es mayor, menor o igual a 5 bolivianos. Ok. José Cruz está en aula virtual. José Cruz está en aula virtual. No. Norma Marca está en aula virtual. No. Marco Huanca está en aula virtual. Licenciado. Marco, a ver, vamos con el cuarta contravención. El contrabando se considera una contravención tributaria solamente en el caso que el tributo emitido sea menor a 200.000 UFBs y si supera el monto pasaría a ser un delito tributario. Ok. María Cáceres está en aula virtual. No. Marcos Esquía está en aula virtual. Sí, dice. Buenos días. Quinta contravención. Bueno, la última contravención hace referencia a lo que es el incumplimiento de deberes formales, como lo que sería el incumplimiento de los pagos de los tributos. Incidencia formal muy relacionada con esta contravención, habíamos dicho, ¿no? El proceso de poder primero presentar el formulario, pagar, presentar información financiera. Todos esos acápites están definidos y clasificados como rubros en el anexo de las leyes 3316. Ya vamos a ver más adelante de cómo tenemos que nosotros analizar y verificar y aplicar la misma. Ok, gracias, Marco. Bien, contravenciones tributarias, entonces, omisión o no empadronamiento, no emisión de factura, omisión de pago, contrabando, incumplimiento de deberes formales. Veamos ahora en qué consisten los delitos tributarios. Y los delitos tributarios me conceptualiza la ley 2492 en su artículo 175 y me indica de que son delitos tributarios la defraudación tributaria. ¿Y qué será defraudación tributaria? Llevar doble contabilidad. ¿Por qué? Porque ustedes han debido mínimamente curiosear y si se acercan a algún negocio, que cuando se van presentando los hechos que generan obligación tributaria, muchos no son cumplidos de acuerdo a lo que dispone norma porque no hay el respaldo que significa la emisión de la nota fiscal.
Ejemplo, si yo desarrollo como actividad económica la venta de computadoras y tengo 5 compradores, al primero le he preguntado, ¿necesita la factura? Sí. Fíjense, ya, esa transacción ingresa a mi contabilidad 1. Segundo comprador, viene y me compra otra computadora. Y a ese comprador le pregunto, ¿necesita la factura? No. La operación 1 más esta operación 2 tendré que contabilizar en mi sistema 2, porque el sistema 2 va a ser la contabilidad real de las operaciones que se han suscitado en el desarrollo de mi actividad económica. Y para el aspecto tributario solamente me va a servir de aquellos hechos en los cuales yo he emitido factura. Fíjense qué significa ese contexto de aplicación y desarrollo por parte del sujeto pasivo. Está recayendo con mucho riesgo en defraudación tributaria. Y defraudación tributaria no es sanción, ejerce acción penal. Una Luego consulta, tenemos... por favor. ¿Alguien me hablaba? Sí, licenciado, una consulta, por favor. Dime. Bien, el hecho de llevar una, contabilidad con más de un propósito de, cumpliendo los marcos de referencia que pueden existir de interés de los aportantes, ¿no? No se puede considerar como doble contabilidad, ¿verdad? A ver. ¿Cómo dices? Cuando Nuevamente se repetí. lleva, sí, cuando se lleva contabilidad con más de un propósito de información, esto no se considera como doble contabilidad, ¿verdad, licenciado? Cuando me dices con más de un propósito, ahí Ah, dame un ejemplo. bueno, sí, por ejemplo, llevar una con bajo normas locales, otro bajo NIF, quizá Ya. las, No, normas tributarias. eso no es defraudación tributaria. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la exposición de la información financiera bajo normas bolivianas. Pero si soy una sucursal y mi casa matriz es del extranjero y mi casa matriz del extranjero me exige que envíe mi información financiera bajo normas internacionales, no es que estoy modificando mi contabilidad, sino que estoy readecuando en función de lo que indica la norma internacional. Pero que esos importes o saldos no van a sufrir modificación alguna. El resultado de un determinado periodo no va a generar la modificación alguna al aplicar la misma. A eso no incide en lo que significa el delito tributario. Entendido, ¿Estamos bien? licenciado. Gracias. Defraudación aduanera. Defraudación aduanera significará que estoy importando 100 sillas desde China, pero en la realidad son 200. Es muy diferente a contrabando, ¿no? Defraudación es como que actuar con dolo respecto a la información que doy a la aduana de las mercaderías o cantidad de mercaderías que estoy introduciendo. Y eso, ustedes bien saben que hay puesto aduanero y proceden con el control correspondiente. Un tercer delito tributario, instigación pública a no pagar tributos. ¿Qué será esto? Pues salen los gremialistas a la calle y no quieren pertenecer ni pagar lo que corresponde en cuota al estar registrados en el régimen especial. Hay una instigación pública de algún dirigente, de alguna persona que instiga a los demás no dar cumplimiento a normativa y menos pagar. Una vez que se identifica que ya, fíjense, recae en delito tributario. Delito tributario.
Cuarto delito, violación de precintos y otros controles tributarios. Y es un tema bien delicado porque el momento que el funcionario de la administración tributaria determina de que no se ha dado cumplimiento a norma y por ende tengo que presentar con la sigla de clausurado, lo primero que solicita el funcionario al sujeto pasivo es que tiene que salir del domicilio fiscal, sacar todas las cosas necesarias que requiere, porque esto se va a presentar hasta que regularice su situación. Entonces, el momento del presentado, han debido ver ustedes, curiosear, está la fecha, o desde qué fecha, y el cumplimiento de qué normativa. ¿Qué significa violar el precinto? Cortar, romper, ¿sí? Entonces, cuando verifica el fiscalizador, una vez que haya cumplido con aquello y verifica de que el precinto ha sido roto, entonces como que recae en delito tributario el sujeto pasivo. El sujeto pasivo podría decir, miren que yo no lo he realizado, y como está expuesto en la calle ha debido ser alguna persona. Por eso que han debido ver que a veces lo resguardan o lo tapan aquello, ¿no? Entonces, el hecho de romper el precinto sin autorización previa de la administración tributaria es un delito tributario. Y por último tenemos contrabando. ¿Y cuándo determinamos como delito al contrabando? Cuando el tributo emitido es mayor a 200,000 UFBs. Si la aduana me determina como tributo emitido al sujeto pasivo un importe mayor a lo que habíamos establecido al día de hoy de 473,024 bolivianos, se lo toma como delito tributario. ¿Se imaginan ustedes? La aduana ha determinado un tributo emitido de 473,025. ¿Será contravención o será delito? ¿Será contravención o será delito? Pregunto. Si es mayor, es un delito tributario. Es por un boliviano mayor. Y la acción legal aquí recae. No es que, pero si es un bolivianito, tómenlo nomás como contravención, ¿no es cierto? No hay aquel parangón. Esa letra muerta y la norma indica aquello. Y está explícito, mayor o igual a 200,000 UFBs. Tomo en cuenta el criterio de la UFB al día de hoy y lo multiplico y el valor es mayor a un boliviano. Y ese mayor a un boliviano me tipifica como delito, no me tipifica como contravención. ¿Se dan cuenta cómo cae el peso de la ley? Así sea de un boliviano. Tengo que dar cumplimiento a la misma. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, licenciado. Licenciado, en el caso del contrabando, Sí. ¿cómo se hace la notificación del tributo? ¿En qué caso se hace eso? ¿Y cómo se toma en cuenta el día o para la En el determinación? caso de contrabando, por eso, fíjense que cuando analizábamos el primer concepto de contravención, decíamos no estar empadronado. Voluntariamente yo puedo desarrollar mi actividad económica, abrir un ambiente, colocar televisores en los estantes y empezar a vender. Pero esa actividad está alcanzada por IVA. No me interesa, yo desarrollo mi actividad económica. Si no hiciera operativos de control tributario, la administración tributaria, no se podría identificar estas contravenciones. Lo mismo sucede con el contrabando desde el punto de vista de los controles que ejerce ¿quién? La Aduana Nacional de Bolivia. ¿Cómo determinas vos el contrabando? Pues determinando a aquellos sujetos en los cuales están haciendo ingresar mercadería a nuestro país sin tener papeles de respaldo. ¿Y qué son los papeles de respaldo? La Declaración Única de Importación, las DUIs. Entonces, si no tengo cómo respaldar la mercadería que está ingresando,
la aduana lo tipifica como contrabando. Una vez que ha determinado mediante control que esa mercadería ingresada es contrabando porque no tiene respaldo, lo liquida y determina a cuánto alcanza el importe por tributos que no ha cumplido las personas que están ingresando esa mercadería como contrabando. Y ahí dependerá, en función de la aplicación de la alícuota, qué tipo de mercadería es para efectos de establecer el gravamen arancelario. ¿Estamos bien? Sí, dice. Ok. En su cuadernito, con sus palabras, me van explicando cada uno de los conceptos que hemos definido como contravención y que hemos definido como delito tributario. Hasta mientras yo voy llamando lista de asistencia, ¿ok?